Queridos amigos, hoy es jueves, el 2 de septiembre. Anoche me fui al cinema a ver un film en el Festival de Filmes Judíos y fue la primera vez que fui al cinema desde que empezó la pandemia, imaginaos. En todo caso, fue hermoso y el film estaba bueno y a todo mi placer me fui con una vecina y vi gente conocida allá. Estaba muy bueno y el film estaba muy bueno, muy buen jugado. En inglés se llama Nor by Day nor by Night, no de día y no de noche. En hebreo es un film israeliano, en hebreo me parece que era Lo Yom Velo Laila. En todo caso, se trata de, muy interesante, de una familia sefaradí, no se sabe de qué país vinieron, pero decidieron hacerse en Haredi, Ashkenazi, y están viviendo como los Haredis de Israel y tienen un chico que se está haciendo bar mitzvah, vemos la bar mitzvah, cómo se hace entre ellos y el chico quiso un chapeo preto para tener la uniforme de los Haredis en Israel. Y todo está bueno, él es el mejor elevo de la escuela Heder, como lo llaman, la escuela de Talmud Torah en Israel, en Bnei Brak, que es una ciudad que conozco muy bueno porque nosotros morábamos cerca de Bnei Brak y veíamos a toda esta gente religiosa allá cada día. Y después se trata de el facto que el chico ya está para escapar la primera parte del Talmud Torah y se quiere ir a la mejor yeshiva que hay, que es la yeshiva ashkenazía, según él, y que seguramente, siendo que él es el mejor elevo de la escuela, lo van a aceptar. Pero el problema es que la yeshiva ashkenazí, donde se quiere ir él, acepta solo un chico sefaradí cada año, más no, tienen una cuota. Solo un chico sefaradí. Y él está seguro que él va a ser este chico. Mas salió que sintió y fue probado, mismo el director, que es un jajam, Ashkenazi seguro, que no es a él que se va a dar este lugar, el solo lugar para los sefaradíes, sino que a otro chico que el padre es más rico. Y de esto salió todos los problemas, porque la madre le vino muy fuerte, habló con el jajam dirigente de la escuela, nada, no hubo efecto. Es interesante también porque la madre tiene una hermanica que es moderna y no tiene nada que ver con la religión. Hay muchas cosas así, detalles interesantes en el film. Y todo, como vos dices, todo el problema sale de que el padre y la madre quieren hacerlo todo para que el chico entre a la escuela que quiere ir él, porque lo merece. Y no, sobre todo el padre no está aceptando esta manera de discriminación. No os voy a decir cómo se escapa esto, pero es muy dramático. Tiene unos problemas, según mí, este film, de autenticidad. No, por seguro que no por la discriminación, porque
yo conozco esta discriminación, sobre todo en los años 62 a 64 que vivíamos allá. Y siendo sefaradí encontré esa discriminación mucho. Gracias al Dios ahora ya se hicieron todos una mezcla, todos son israelianos, ya se desapareció generalmente esta manera de cosas. Pero al parecer ainda existe en el mundo jaredí. Si queréis saber más, me demandáis y a la otra vez puede ser os conto un poco más. Entre mientras, este es el mensaje mío de hoy. Quiero regraciar a Liliana, que dijo que los puede meter en ese farad y no sé cuál. Le dije, yo voy a hablar de aquí y de allá. Si queréis cosas más seriosas, pues lo podemos hacer también. Entonces lo podemos meter en YouTube y ese farad y todo eso. Por ahora es así, sin preparación, vos hablo para que podáis sentir un poco la habla normal, aunque mesmo a mí me se toma, de vez en cuando no me viene al tino algún verbo. Pues quiero saludar a todos y un jueves bueno que tengáis y un viernes bueno mañana y un Shabbat alegre después y siempre días buenos, con mucha amistad.